Es una apasionada de las emergencias. Este tema que voy a hablar sobre el triaje es una parte del área dentro de lo que es un servicio de emergencia, pero no solamente dentro del hospital, sino también en la parte prehospitalaria. Es un tema que a veces no le damos importancia a esta parte de la emergencia porque se cree que es lo más fácil. Es increíble, pero la unidad, todos nos volvemos a la unidad de shock trauma, shock trauma, shock trauma, pero ¿quién creyera que la parte de triaje es una área difícil? Vamos a empezar con este tema, que es muy interesante. Es prácticamente el triaje viene a ser un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque tiene también diferentes tipos de triaje, en el cual enfocamos todo como no dentro del solo del hospital, sino también fuera del hospital. Y también en el área de desastres, también en el área de incidentes. Entonces, todo dentro de un servicio de emergencias, lo primero que aparece en el área es el triage. El triage, como ven acá ingresa la zona de triaje, que es la entrada del hospital en el servicio de emergencia, donde tenemos que triar. Existen tipos de triaje, como lo que vemos acá, el triaje telemático, un triaje hospitalario, un triaje de desastres, un triaje de incidentes y un triaje regulador. El triaje regulador es algo nuevo de repente para nosotros, pero la experiencia que hemos tenido, lo que hemos hecho el SAMU, que el SAMU no es un servicio, sino es un sistema de atención médica de urgencias, como nace en Europa, en Francia, en el tiempo de la guerra de Napoleón, donde veían cómo iban a separar los pacientes que eran más graves al menos graves. Ahí es donde nace el triage. Por eso es un vocablo francés. Ellos empezaron con caballos, empezaron de alguna forma cómo transportar al paciente cuando hacían un triage. ¿Qué viene a ser entonces el triage? Es un sistema de clasificación que tiene que ser rápida para poder priorizar la atención del paciente en todo lo que es el sistema de urgencias y emergencias. Porque en Perú hablamos urgencias y hablamos de emergencias. En Europa no se habla así. Se habla, no existe la palabra emergencias, existe la palabra urgencias. Para asegurarnos que estos pacientes sean priorizados y sean atendidos en base a la gravedad de lo que presentan, no para poder, y a la vez nos permite optimizar todos los recursos que vamos a necesitar. Según la OMS, es una evaluación que se hace para priorizar la atención, no del paciente, en una forma inmediata, según, como les dije, la gravedad, pero la gravedad clínica y una urgencia si es temporal. Así es que, como les digo, ahí está la definición, nace del vocablo francés, que significa clasificación o selección. Entonces, podemos decir también que el triaje es una herramienta para nosotros para poder hacer una atención inmediata al paciente de mayor prioridad, que es el más grave, al de menor prioridad. No, con esa selección y lo clasificamos, lo priorizamos y en base a eso utilizamos toda la parte terapéutica. Aquí está el origen. El triaje proviene, como dije, del vocablo francés que es trier, que es prácticamente significa clasificación, selección en francés, y nació en el tiempo de la guerra de Napoleón. Este sistema, como les dije, es cuando la guerra empezó en la Segunda Guerra Mundial, donde veían la necesidad y ahí se crea esta palabra triage. Acá vemos la clasificación de lo que es el triaje.
Tenemos 5 prioridades, pero según nuestra norma técnica del Ministerio de Salud, estamos con la norma del 2007 todavía, primordial en 4 prioridades. Pero actualmente a nivel mundial ya se maneja 5 prioridades. Como ustedes ven, la prioridad 1 es resucitación y la prioridad 2 es la emergencia. O sea, lo que ha cambiado es la prioridad. La prioridad 1 es resucitación, que la atención tiene que ser inmediata, que no tenemos un tiempo de respuesta alargada, sino al contrario. La prioridad 3 es una prioridad en el cual el paciente que uno elige, por ejemplo, o un dolor abdominal o que sospechemos de una infección urinaria, es el que va a observación. Estos pacientes generalmente se hace un retriaje. El retriaje consiste en que el paciente que lo he pasado a observación, que está despierto y que viene por algún signo o síntoma que puede ser para una intervención quirúrgica, puede ser un diagnóstico clínico o puedo darle de alta. Esa es la prioridad 3. La 4 es algo que usa un recurso que no es algo que emerge, viene a ser una urgencia. Y el quinto es prácticamente consulta. Ustedes saben que en los servicios de emergencia van a ver que la mayoría viene por un resfrío, por una rinofaringitis. Esas son las prioridades 5 que no requieren una emergencia. Tenemos acá las unidades de triaje. Las unidades de triaje, como ustedes verán, urgencias y emergencias, que viene a ser la valoración clínica que estamos realizando al paciente dentro del servicio, tanto en la parte hospitalaria y prehospitalaria. Lo que tenemos acá en nuestro país es que lamentablemente seguimos fragmentando la parte prehospitalaria y hospitalaria. En París no lo fragmenta, en París lo usan como una sola unidad donde existe un centro regulador y coordinador, el cual es el cerebro del cual envían al personal médico donde se requiere una situación de atención en urgencias o emergencias. El triaje regulación operativa, ese es lo nuevo que se implementa allá en Europa. La regulación, ¿en qué consiste? En que el solicitante puede ser por vía telefónica o puede ser el que asiste a la área hospitalaria, existe sobre su síntoma. Entonces, allá en el centro regulador priorizan esa situación. Puede ser que llamen y digan, tengo un dolor de cabeza, usted es hipertenso, es diabético, se empatiza en la signología y en la sintomatología que tiene el paciente para poder regularizar. Eso se llama regulación, para poder definir a qué hospital va, a qué prioridad va y si es una consulta o una visita domiciliaria. El triaje en desastres o catástrofes es algo que se hace no dentro del hospital, sino fuera del hospital, cuando existe pues un terremoto, un incendio, todo ello, ¿no? A eso llamamos los desastres o catástrofes, ¿no? Que puede ser un derrumbe, un aluvión, todo ello. El triaje estructurado se refiere, es un tipo de triaje que generalmente nosotros en el salud lo trabajamos, lo aplicamos y lo manejamos como un modelo, un diseño dentro de todas nuestras redes asistenciales del Seguro Social. ¿Por qué? Porque este triaje es de 5 prioridades, nos permite determinar la prioridad en forma más rápida para ver la gravedad del paciente. Lo que les mostré antes en colores, ese es prácticamente el diseño de un triaje estructurado. Acá tenemos la escala de triaje de 5 prioridades, cómo podemos manejar. La resucitación viene a ser el paciente que tiene un riesgo inmediato de morir. El riesgo es alto. Un IMA, por ejemplo,
un ACV o un shock séptico o una hipovolemia, un trauma que ha hablado el doctor Ítalo, también es una prioridad uno. Lo que compromete la vida del paciente y que yo tengo un tiempo de respuesta para poder resucitar y salvar esa vida, a eso llamamos resucitación y esa es la prioridad uno. La emergencia, sin embargo, es una intervención que depende del tiempo del paciente que tiene. Puede ser, por ejemplo, una diabetes, pero que no está descompensada, o también otra patología. La urgencia mayor es la prioridad 3. Esta prioridad siempre tenemos que tenerla en cuenta porque a veces esta prioridad se puede convertir en una prioridad 2 o una prioridad 1 en la sala de observación que tenemos en los servicios de emergencia. Generalmente vienen, por ejemplo, un dolor abdominal y que de repente es una infección de tracto urinario, pero a veces el paciente no te informa todo sus patologías de antecedentes patológicos que puedan tener. En el caso, por ejemplo, de una y que realmente tiene un factor agregado que puede ser la diabetes o hipertenso y que en el momento se me descompensa y llega a ser una prioridad 2. Siempre hay que tener mucha observación en la urgencia de prioridad 3, porque eso es que ahí aplicamos el retriaje, que nos permite reevaluar al paciente, volver a reevaluar al paciente y llegar a un diagnóstico definitivo para mandarlo a una hospitalización o puede irse a una sala de operaciones o también puede irse a su casa. La urgencia menor, como les dije, no es urgente, no es una emergencia. Generalmente es algo, por ejemplo, un dolor de muelas, es algo que no tiene una atención de emergencia. Y el no urgente generalmente son los pacientes que no encuentran cita en consulta externa. Entonces, ¿dónde van? A la emergencia. Y lamentablemente, esta es la prioridad que más se atiende en los servicios de emergencia, al menos en el salud. Creo que es muy diferente de MINSA, no tengo la experiencia en el MINSA, pero sí en el salud vemos que la mayor prioridad que atendemos es la no urgente. A la vez también en triaje tenemos indicadores. En el triaje tenemos que ver muchísimo el tiempo de respuesta, porque en base al tiempo de respuesta es que vamos a tener espacios para poder resucitar un paciente, darle una atención muy buena, inmediata, ¿no? Acá tenemos 3 indicadores que debemos de manejarlo en el triaje. El tiempo de registro del triaje que ingresa, el tiempo de la clasificación y priorización del paciente y el tiempo de espera que tiene. Ustedes habrán visto generalmente en los hospitales ya se pone el tiempo de espera según la prioridad, ¿no? La roja se pone atención inmediata, la 2 le ponen hasta 15, 20 minutos, la 3 una hora, la 4 2 horas y la quinta pues 4 o 5 horas, ¿no? El tiempo de espera, que generalmente son los que más reclaman de la atención debe ser inmediata. Bueno, lo he hecho corto, algo puntual, porque cada uno de esos triajes es todo un tema, ¿no? Esta parte es muy importante que si ustedes consideran hacer trabajos de investigación en triaje basado en evidencias, porque es la parte más difícil. Más difícil, ¿quién creyera? Pero cuando ustedes van a ver, llega un paciente a la emergencia, quien tría es el vigilante. Y el vigilante dice, no, tú te vas para allá, tú te vas para acá, tú te vas para allá. Ustedes van a observar eso en la práctica clínica de la emergencia, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que aprender a triar, porque eso, en nuestro país quien lo hace es el médico. En Europa lo hace la enfermera. La diferencia es que ellos ya tienen protocolizado todo para el dolor, para la CV, para la parte de dolor muscular o un problema de resfrío, ya lo tienen protocolizado. Ingresan a su sistema, la enfermera ya anticipa el dolor, ya le pone para el dolor y lo manda a tópico
del médico para la revisión médica, que es muy diferente en nosotros. Nosotros los médicos en nuestro país, el que tiene la responsabilidad de triar, de clasificar, priorizar y definir esa atención médica es en base al médico de emergencias. Lo he hecho corto para que ustedes algo puntual, para poder conversar si tienen alguna duda, porque todo el mundo cree que el triage es lo más fácil. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, hay un dicho que Buenas dice, noches, doctora. En su hola, experiencia, doctora, buenas noches. ¿Cuál para usted sería el mejor modelo de triaje que se podría aplicar? mira, no hay cada diseño, cada modelo, porque hay diferentes modelos, ¿verdad? Tanto en el prehospitalario como dentro del hospitalario. Para mí, el tiraje estructurado es el mejor, porque te ayuda a priorizar más rápido al paciente y atender más rápido. Ahora, por ejemplo, en Seguro Social nosotros tenemos el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que es para los asegurados que llaman por teléfono, a eso le llamamos un triaje telemático. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Yo no lo estoy viendo al paciente. Por lo que dice el paciente es que yo priorizo, envío una unidad móvil. La unidad móvil con el médico tiene la responsabilidad de volver a hacer un triaje y evaluar al paciente y ellos confirman si realmente es una emergencia o una urgencia o solamente una visita domiciliaria. Lo más importante aquí es tratar de enfocar como un sistema. No lo fragmenten de la parte prehospitalaria, porque dicen, no, a mí me gusta el prehospitalario y a mí me gusta el hospitalario. No, tenemos que cambiar un poco eso y tener una visión que emergencia es una unidad, es un sistema. Incluso tenemos la parte de administración y gestión de emergencias, porque dentro de un hospital, cuando ustedes estén en la práctica, van a ver que hay un jefe de guardia. Ese jefe de guardia tiene que estar preparado en normas, en leyes, y con él se coordina todas las referencias que puede hacer un triaje regulador con el telemático y el que hace dentro de domicilio. Y con él se coordina y se dice, va para acá, va para allá. Este, eso sería lo que te podía contestar, que para mí el mejor triaje es el estructurado, es el más fácil, es el que ayuda tanto en el prehospitalario, que lo manejamos aquí en Perú así, y dentro del hospital. Desastre sí es otra cosa, ¿no? Porque en desastre sí tenemos solamente 4 prioridades. ¿Alguna pregunta? No sé si te he convencido o no. Sí, doctora, ok, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Hay un dicho que dice, si están silencios, ¿han escuchado, han entendido o no han escuchado, no han entendido nada? Pero sí les invito a que intenten hacer trabajos de investigación anterior, porque la experiencia nos enseña mucho. Yo personalmente he visto que pacientes que están conversando, están en la cola del triaje, me duele el cuello y pum, se cae y es un infarto y mueren. Igual el diabético, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta. Por eso que para mí el triaje lo debe ser el médico, no la enfermera. Acá, en nosotros. Ahora, si cambia nuestro sistema de salud, es muy diferente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces, chicos, enfaticen en todos los tipos de triaje, que es muy, muy importante, porque eso nos va a ayudar en muchas cosas. Muchos trabajan en clínicas, a veces
pueden, en los servicios de emergencia, ustedes como residentes los van a llamar para trabajar, invitarlos. Ellos ya también tienen su parte telefónica, ¿no? Pero lo llaman así telefónica. Pero eso es que lo llaman subjetivo y ustedes tienen que enfatizar en eso, cómo pueden priorizar un triaje telemático llamado telefónica eh, para poder diferenciar y poder mandar la unidad móvil correspondiente, porque a veces es por una sonda, o a veces es una evaluación de adulto mayor, entonces el triaje es bien, bien importante dentro de lo que es nuestra especialidad. Yo les invito, es muy bonito, es un tema muy lindo. O la experiencia que tuve en Colombia también, el CRUE de Colombia, que ellos manejan de otra forma. Por ejemplo, ellos manejan dentro de lo que es su municipalidad. La municipalidad es la que maneja lo que es la regulación